Bienvenidos al curso de presentación de estados financieros bajo NIF para pymes. En este primer video tutorial vamos a hacer una breve introducción acerca de lo que es la presentación de los estados financieros bajo NIF para pymes, y vamos también a mirar el desarrollo de las siguientes unidades que tiene que ver con este tema de presentación de estados financieros. Realmente son algunos cambios que se vienen presentando no solamente en materia de principios, sino también en cambios relacionados con los métodos de presentar estados financieros. Cambian de cierta manera algunos esquemas, pueden cambiar algunos elementos que los vamos a mirar a lo largo del videocurso para irnos familiarizando con las metodologías, para irnos familiarizando con nuevos términos y conceptos que los vamos desarrollando a medida que vamos viendo las distintas unidades. Entonces, en esta primera unidad pues vamos a ver algunos elementos generales, una introducción, una breve introducción a lo que son los estados financieros bajo NIF para pymes, qué es lo que se exige en materia general, y vamos a ir detallando de manera posterior a lo largo del curso, desarrollando unas unidades que tienen que ver con el estado de situación financiera, una unidad 3 que tiene que ver con el estado de resultados integral, y el estado de resultados vamos a mirar por qué en algunos casos se puede llamar solamente estado de resultados integral, en otros casos estado de resultados y ganancias acumuladas. Eso lo vamos a mirar más adelante. En una unidad 4 lo vamos a llamar el estado de flujos de efectivo. Vamos a mirar en la unidad 5 el estado de cambios en el patrimonio, y como les comentaba anteriormente, podría también en algún momento determinado solamente, en lugar de presentarse ese estado de cambio en el patrimonio, si se dan algunas circunstancias, el estado de resultados y ganancias retenidas. Y por último vamos a mirar un tema que tiene que ver con notas a los estados financieros, es decir que ahí tendríamos en general el desarrollo del presente videocurso, que tiene que ver específicamente con lo que es presentación de estados financieros bajo NIF para pymes. Bien, entonces observamos que en los distintos temas incluidos en la normatividad internacional para pymes, observamos distintos objetivos relacionados con estos estados financieros que están incluidos en la sección 2 de las NIF para pymes, que tienen que ver principalmente con que los estados financieros deben de ser útiles para la toma de decisiones y deben servir para evaluar la gestión y cómo han administrado los recursos de la administración. Es decir, que los estados financieros no solamente deben servir como una, digamos de cierta manera, como una obligación dentro de los mismos o dentro de las organizaciones, sino que deben de ir un poco más allá, y esto debe ser útil para la toma de decisiones y debe servir también para evaluar la gestión y cómo la administración ha gestionado los recursos o cómo ha administrado los recursos en un periodo determinado. Es decir que cuando estemos hablando, o la norma cuando está hablando específicamente de que deben de proporcionar información, pues estos estados financieros se refieren a la situación financiera de la empresa, que está contemplado en lo que era el balance general, hoy conocido como estado de situación financiera. Debe también proporcionar información relacionada con los rendimientos, es decir, el estado de resultados, y también información relacionada con flujos de efectivo. Es decir, que la norma se concentra principalmente en tres tipos de información que están contemplados en el estado de situación financiera, el estado de resultados y los flujos de efectivo. Entonces, aquí con relación a la normatividad colombiana, pues hay unos cambios relacionados con los estados financieros que hay que presentar. Bajo norma local colombiana hay un estado financiero adicional, que es el estado de cambio en la situación financiera, que ya no es obligatorio, ya no viene incluido en las NIF para pymes. Por lo tanto, en materia de presentación de estos estados financieros básicos no los vamos a tener en cuenta como lo establece la norma internacional. Entonces ahí ya encontramos, digamos que de cierta manera, un cambio en cuanto al tipo de estados financieros que hay que presentar. La norma también nos habla de que estos estados financieros deben de cumplir unas características de tipo cualitativo, pues están incluidas, simplemente lo vamos a mencionar como a materia de información, que tiene que ver con que estos estados financieros deben de ser comprensivos, deben de tener relevancia, deben de tener importancia relativa,
debe primar la esencia sobre la forma, es decir, debe primar la norma financiera sobre la norma legal. En algunos casos, pues la esencia sobre forma, la forma habla también de normas tributarias, prima el hecho económico sobre la legalidad o sobre el compromiso legal, y debería tener también que esta información debe ser comparable y debe ser oportuna para que sirva para la toma de decisiones. Es decir, que en cuanto a algunas características que incluye la NIF para pymes, pues ya las veníamos trabajando, ya se venían trabajando bajo norma local. Tal vez cambien algunos conceptos o también algunas situaciones muy específicas. Dentro de esas características cualitativas queremos reseñar o simplemente prestar interés particular sobre comparabilidad, que se incluye en la sección 2.11, ya que los estados financieros deberían no solamente presentarse de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que está exigido en la norma, sino que también deberían de ser comparables, no solamente comparables con periodos anteriores, sino que también deberíamos compararla con otras entidades, con empresas, con incompetencia o con empresas de otros sectores, con el propósito de evaluar la situación financiera, los rendimientos y los flujos de efectivo relativos. Es decir, que la norma incluida en la sección 2.11, sección para pymes, pues nos habla de que debemos ir mucho más allá en el tema de presentar estados financieros, y en el punto 2.11 o en la sección 2.11 incluye de que no solamente debemos compararnos con periodos anteriores con el propósito de identificar tendencias con relación a la situación financiera, con relación al estado de resultados o sus rendimientos, sino que también es importante que nos comparemos con empresas del sector, con empresas de iguales características o con empresas que consideremos podemos establecer unos estándares de comparación para tratar de determinar de cierta manera en qué nivel estamos. Entonces, pues esto creería que va a ser un valor agregado o un valor adicional, un plus bastante importante que agrega la norma internacional, ya que no bastarán los estados financieros como se venían presentando bajo norma local, simplemente comparando un año con otro, 2010 con 2011, 2012 con 2013, sino que adicionalmente debemos compararnos con otras empresas del sector a fin de determinar distintas situaciones, como por ejemplo evaluar si la gestión de la empresa está por encima o por debajo del promedio del sector o de la competencia, con el propósito de que sirva para toma de decisiones, desarrollo de estrategias hacia el futuro, pero también para evaluar la gestión de la administración con respecto a empresas que determine la misma, que pueden ser objeto de comparación. Entonces aquí vienen bastantes elementos que se pueden ir agregando en el tema de presentación de estados financieros. La sección número 3 pues nos dice que estos estados financieros deben de ser una presentación fiel de lo que es la situación financiera. Vuelven y mencionan los tres estados financieros principales: situación financiera, el rendimiento del estado de resultados y los flujos de efectivo de una entidad. Adicionalmente dice que hay que declarar explícitamente mediante notas el cumplimiento de todas las normas implícitas en las NIF para pymes. Debe también suponer de que la hipótesis de negocio en marcha, es decir, que se debe de cierta manera mencionar dentro de esta presentación de estados financieros de que el negocio pues no presenta ningún tipo de inconveniente, de que el negocio o que los estados financieros reflejan una situación sana de la empresa que no le impide continuar hacia el futuro, de que no existen ningún tipo de estrategias, políticas o situaciones que impidan la continuación del negocio hacia el futuro, y por lo tanto eso se deberá revelar también en las notas a los estados financieros, en donde esa hipótesis de negocio en marcha o de continuidad pues se va a preservar hacia el futuro, con el propósito de darle una tranquilidad a los proveedores, a clientes, a inversionistas y demás interesados en la información financiera. La frecuencia de la información pues nos dice que normalmente deberíamos presentar por lo menos una vez al año. Debe haber uniformidad en la presentación, es decir, que las mismas políticas y criterios que se aplican para un año deberían ser los mismos criterios que se deberían presentar para los años siguientes, y lo que ya habíamos mencionado anteriormente, información comparativa.
Estos planteamientos de la sección 3 los resalto en este punto de la diapositiva, ya que pues no solo basta, como he comentado anteriormente, no basta con presentar los informes financieros o los estados financieros como tal, como estamos acostumbrados a hacerlo, sino que esos informes deben incluir adicionalmente pues una serie de análisis, una serie de informes o análisis financieros con algunas cifras, con algunas razones o indicadores financieros que nos permitan compararnos con periodos anteriores, compararnos también con otras empresas del sector y también pues que esta información financiera también sirva como soporte para sostener de que el negocio puede continuar desde la perspectiva financiera hacia el futuro, es decir, de que no presenta problemas de acuerdo a esos índices o indicadores, no presenta problemas financieros hacia el futuro, problemas de liquidez, problemas de endeudamiento, problemas de poder cumplir con las obligaciones. Es decir, que toda esta información, todo este conjunto de informes financieros, no solamente comprenden los estados financieros, tal vez los estados financieros vendrían a ocupar solamente una pequeña proporción de lo que una pequeña parte de lo que deberían ser un informe financiero de fin de año, por mencionarlo de alguna manera, sino que todo esto va a venir acompañado de política, las distintas políticas que ha implementado la empresa, los criterios que ha tenido para la aplicación de los mismos, las notas a los estados financieros, ampliando, aclarando, informando cada detalle, como lo vamos a mencionar en la unidad final de la unidad 6 de notas a los estados financieros, y un módulo, por llamarlo de esa manera, un módulo que viene a integrar esta presentación de estados financieros o informes o reportes financieros, que tiene que ver con indicadores financieros, cifras que nos permiten compararnos con periodos anteriores y también pues con otras empresas o con empresas de la competencia o del sector económico. Pues este video curso solamente nos vamos a concentrar en lo que es la presentación de esos estados financieros básicos para la NIF para pymes, pero quiero dejar de manifiesto de que en futuras situaciones pues vamos a publicar lo que tiene que ver con cómo presentar módulos adicionales que tienen que ver con módulos complementarios a los informes financieros, como análisis financieros, algunos indicadores financieros y cómo poder compararnos con empresas de la competencia o del sector económico al cual la empresa pertenece. Nos dice entonces la norma, ya para entrar en materia, para entrar más en detalle, nos dice la norma que un conjunto completo de estados financieros, según la NIF nos dice, o para pymes nos dice que serían esos estados que aparecen ahí en pantalla, que son el estado de situación financiera, un estado de resultados integral, y estado de resultados lo tenemos en asterisco, ya lo vamos a explicar por qué, un estado de cambio en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo, unas notas y un estado de resultados y ganancias acumuladas, que también nos aparece con un asterisco. Entonces, esto, para resumirlo, las NIF nos dicen que podrían presentarse en dos tipos de situaciones, dos tipos de empresas que podrían presentar o la situación 1 y presentar ciertos estados financieros, o podría presentar una situación 2 y presentar, digamos de cierta forma, otro grupo de estados financieros distintos. El asterisco tiene que ver con el párrafo de la sección 318, que nos dice que una entidad, o se le permite a una entidad presentar un estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado de resultados integral y un estado de cambios en el patrimonio, si los únicos cambios en su patrimonio durante los periodos en los que se presentan esos estados financieros surgen solamente cambios en temas de resultados, pagos de dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores y o cambio de políticas contables. Es decir, que podríamos encontrarnos un tipo de organizaciones en donde si se presentan cambios digamos en el patrimonio o cambios en cuentas de resultado integral, como lo vamos a ver cuando lleguemos a ese módulo correspondiente, presentaría entonces los siguientes estados financieros. El primero, que tiene que ver con el estado de situación financiera, el segundo con un estado de resultados integral, el tercer estado financiero un estado de cambios en el patrimonio,
el cuarto un estado de flujos de efectivo y finalmente las notas a los estados financieros. Es decir, que un grupo completo de estados financieros sería la situación 1, pero podría también haber empresas u organizaciones que solamente puedan cumplir los criterios de la situación 2 que observamos en pantalla, es decir, cuando solamente se han presentado cambios en resultados, es decir, solamente cambios que tienen que ver con utilidades o pagos de dividendos o correcciones de periodos anteriores, es decir, que cuando el cambio en el patrimonio solamente refleja movimientos o situaciones que tienen que ver con estas situaciones que aparecen en el párrafo 3.18, la empresa solamente debería presentar el estado de situación financiera, el estado de resultados y ganancias acumuladas. Observen que ya no es un estado de resultados integral porque no incluye cuentas de resultado integral. Por lo tanto, simplemente se llamará estado de resultados como lo conocemos actualmente bajo norma local y le agregaríamos una parte que es el de ganancias acumuladas, que de cierta manera reemplazaría el estado de cambio en el patrimonio, porque los únicos cambios en el patrimonio observados en ese periodo pues simplemente obedecen a utilidades o se pagaron dividendos o unas correcciones de periodos anteriores. Simplemente ese estado de resultados y ganancias acumuladas será suficiente y que reemplazará el estado de resultados integral y el estado de cambio en el patrimonio. Y el flujo o el estado de flujos de efectivo y las notas. Es decir, que si una empresa no presenta movimientos de resultado integral como creería que le va a pasar a la gran mayoría de empresas que van a aplicar NIF para pymes de acuerdo a sus características y no presenta movimientos que tengan que ver con patrimonio distintos a los mencionados en el párrafo 3.18, pues solamente presentarán los estados financieros que aparecen en la situación 2. Entonces es bueno tener en cuenta situación 1, conjunto completo, y la situación 2, que tal vez es la situación que más se va a presentar en las empresas, que va a presentar un grupo determinado de estados financieros que lo considera la norma como tal. La norma también nos dice la forma en cómo se deben identificar los estados financieros, es decir, que en la sección 3.23 nos da unos apartes, nos da una información relacionada con el nombre o el título de la entidad que lo informa, si esa entidad que está informando ese estado financiero los presenta de manera individual o pertenecen a un grupo de entidades. Entonces pues nos estamos enfocando más en NIF para pymes. Digamos que el grueso de las empresas en Colombia pues van a aplicar esta NIF para pymes y adicionalmente muy pocas pues creería que van a presentar de un grupo de entidades. Por lo tanto casi que estaríamos hablando que en su gran mayoría estarían publicando estados financieros de manera individual. En el ítem C deberá informar la fecha del cierre, la moneda de presentación y por último la sección 3.23 en la parte E nos dice que si existe un grado de redondeo pues hay que presentarlo. Ese grado de redondeo tiene que ver con la forma en cómo se están presentando las cifras. En algunos casos se presenta en millones de pesos, en otros casos en miles de pesos, es decir, que hay que especificar en qué grado de redondeo se presentan los estados financieros. Entonces, en general, pues este es el primer video introductorio. Tratamos de que en este video pudiéramos acercarnos un poco hacia lo que nos dice la norma internacional con relación a la presentación de estados financieros NIF para pymes. Nos vamos a dar cuenta a lo largo del curso de que pues, en las NIF no se incluyen, digamos de cierta forma, una sección específica de cómo se deberían de presentar, cómo se deberían de clasificar las cuentas, cómo se deberían de agrupar en los estados financieros, pero sí hay unas secciones que nos van a ayudar para poder desarrollar lo que es la metodología, que creeríamos que es el objetivo principal de este video curso, poder desarrollar una metodología de forma tal de que podamos en algún momento determinado poder presentar primero los estados financieros que se requieren, segundo, presentarlos con las características y con cada una de las secciones incluidas en estado de situación financiera, estado de resultados, en caso de que corresponda estado de resultados integral o estado de resultados y ganancias acumuladas, estado de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio en el caso de que se requiera y las notas a los estados financieros. Digamos que esa es la parte principal de lo que debería ser el informe o lo que debería ser la presentación de un informe financiero en un periodo determinado.
Y como parte adicional, que no está incluido en el presente curso, lo iremos a desarrollar en otros videocursos más hacia adelante. Esos estados o informes financieros deberían incluir también indicadores o razones financieros, que es compararnos con periodos anteriores, buscar información de otras empresas o empresas del sector o empresas de la competencia que nos permitan de cierta manera ubicarnos y poder comparar lo que ha hecho la empresa en un periodo determinado con relación a lo que hace la competencia o con relación a lo que hacen otras empresas del sector, para tratar de determinar si se han cumplido los objetivos, si la empresa está por encima del promedio del sector o está por debajo del promedio del sector, y poder desarrollar estrategias hacia el futuro con el propósito de mejorar. Entonces, en el siguiente video tutorial vamos ya a arrancar lo que tiene que ver con la unidad 2 del estado de situación financiera.